Quiero hablar con la Iglesia Universal de este tema que pocas veces, hermanos, se aborda, tal vez por desconocimiento, pero que implica una enorme importancia para el desarrollo y el bienestar del pueblo de Dios, pueblo que Dios me ha encargado, pueblo del cual las mujeres, así como los niños, también forman parte. Ambos en ocasiones son expuestos a una forma de violencia dentro de la familia, a la cual se le denomina, vuelvo a repetir, violencia interfamiliar. Intra significa, hermanos, que sucede dentro de la familia. Incluso puede ser, hermanos, que algunas veces la conducta violenta la cometan, hermanos, algunas mujeres. Vuelvo a repetir, que aunque son casos más pequeños, pero también existe que en las mujeres exista ese comportamiento o ese patrón de violencia con sus hijos, inclusive con su propio marido. Puede alguno pensar, este tema no va a ser agradable para algunos hermanos quienes puedan estar practicando este tipo de conductas. Conductas las cuales, vuelvo a recalcar, como hace un momento lo dije, pudieron haberse traído de fuera de nuestra iglesia. Y aunque somos el pueblo de Dios, tenemos que aceptar, entender y reconocer que vivimos en medio de esta sociedad en donde se da este tipo de conductas que ya ahora, hermanos, el mundo ha reprobado y también las castiga, pero se siguen dando. Y esto trae a su hermano esa preocupación, hermanos. He sentido entonces en mi ser la necesidad de hablar de esto, porque aunque tenemos una enseñanza, una doctrina, una disciplina diferente a la del mundo, puede ser que la influencia del mundo pudo haber, hermanos, alcanzado a algún hermano, alguna hermana, que olvidando el primer mandamiento que Dios nos deja como matrimonio, recurramos, hermanos, al consejo de la mamá, del papá, del amigo, de la amiga, de la comadre, del compadre, de personas ajenas a nuestro matrimonio que influyen con sus ideas y en vez de ayudar, destruyen, hermanos, nuestra familia. Tenemos como matrimonios un mandamiento de Dios muy hermoso y que lo entonamos continuamente en la alabanza cuando contrajimos matrimonio. Y este mandamiento y esta orden es el siguiente: y si algún día se vistiera de luto, de tristeza, de angustia vuestras vidas, busquen en la mamá, busquen en el papá, busquen en el hijo, en la hija, el refugio, busquen en el amigo, en la amiga. No, busquen de Dios. ¿Qué cosa, hermanos? Esa fuente de dicha eternal. ¿En dónde está nuestra felicidad? ¿En dónde está nuestra tranquilidad? ¿En dónde está, hermano, nuestra prosperidad? ¿Cuál es la fuente a la cual debemos de recurrir? Pero le voy a decir a mi madre, porque mi madre me quiere mucho. Créemelo, aunque el amor de madre es muy grande y supera humanamente, hermanos, cualquier otro amor, ese amor de madre no se compara al amor de Dios. El amor de Dios que tiene por nosotros es aún mucho mayor que el amor de madre, de hermanos, hacia su hijo. Así es que cuando el hermano y la hermana recuerdan que son hijos de Dios, tenemos problemas, ve al psicólogo, ve con tu mamá que te aconseje qué hacer. No, yo voy con mi encargado, al que el hombre de Dios nos ha enviado para dirigirnos. Él sabrá darme el consejo correcto, y aunque el consejo no sea muy de acuerdo a mis convicciones, yo sé
que obedeciendo y sujetándome a Él, Dios se va a encargar de traer paz a mi hogar, porque será el consejo del Espíritu de Dios. Vuelvo a repetir, puede ser que algunos hermanos no estén de acuerdo con este tema y se sientan incómodos, porque tal vez algunos de ustedes estén practicando este tipo de vida, aunque vuelvo a repetir, no es una conducta propia de los hijos de Dios. Sin embargo, soy apóstol de Jesucristo. Y si buscara con mi palabra antes agradar al hombre que agradar a Dios, entonces no sería siervo de Dios. Además, la palabra de Dios nos dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y yo estoy aquí en este lugar en representación de ese Dios, que por medio de su palabra va a venir a hacer justicia a sus hijos. ¿Qué sintió Moisés, hermano, cuando observó que un hombre, hermanos, de su raza era golpeado por aquel soldado egipcio? ¿No sintió celo? ¿No sintió indignación, hermanos? ¿Se indignó? ¿Sintió en su ser aquellos golpes? Y se compadece de su hermano que estaba siendo abusado físicamente, según nos lo dice Éxodo 2, capítulo 11 al 13, y toma venganza. Pero luego también observó algo muy triste, algo que le dolió aún mucho más. Y esto fue cuando ve que de los mismos hermanos hebreos, ¿qué cosa dijo su hermano? Ya no el egipcio golpeando a un hebreo, a un esclavo, que era común, ¿sí? ¿Qué era qué? Porque el soldado egipcio tenía la facultad, tenía el poder, tenía la autoridad para castigar cuantas veces quisiera al esclavo. Porque era un ¿qué? Sin derechos, ¿sí, hermanos? Sin compasión, tratado, hermanos, como una bestia, o tal vez hasta peor que una bestia. Sino que el dolor que sintió aún mayor que aquel, hermanos, porque ahí ya no pudo defender a uno o al otro, porque eran sus propios, ¿qué cosa? Porque eran sus propios hermanos. Y les exhorta diciendo: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué golpeas a tu hermano? Qué tristeza, hermanos, ¿verdad? Que en aquella palabra, que, hermanos, debería de haber sido de reflexión para ellos, hubo un reproche en contra de Moisés. Yo no espero que tú vengas a reprocharme mi palabra, sino que la oigas, la pongas por obra y sepas que poniendo por obra la palabra que tu hermano hoy trae, por Dios vas a ser bendecido, tú y toda tu casa. Dios me ha mandado preparar un pueblo limpio, celoso y de buenas obras. Por ello yo iniciaré preguntando: ¿qué es la violencia intrafamiliar? Los expertos en el tema concluyen que es el abuso de la fuerza o de la autoridad que causa un daño a un miembro de la familia. Vuelvo a repetir, la violencia intrafamiliar, según lo describe, hermanos, los expertos en esta materia del mundo, es el abuso de la fuerza o de la autoridad que causa un daño a un miembro de la familia. Y señalan que existen dos tipos de violencia: la verbal, que a veces hiere y lastima más que la misma violencia física, porque disminuye la autoestima de la persona a quien se está agrediendo. Y la segunda, hermanos, violencia, que es la física, en la cual se incluyen los golpes y la violencia sexual, que quiere decir acto sexual forzado o no consentido. Pero como siempre, la palabra de Dios para nosotros es nuestra mayor forma y nuestra mayor claridad, hermanos, respecto a todos los temas. Hablo acerca de los expertos del mundo para que también entiendas que para ellos tampoco es, para el mundo tampoco es aceptable esta conducta. Y para Dios, hermanos,
Yo invito a un hermano, está el hermano Noel Hugo, si me ayuda a leer Génesis capítulo 6, versículo 11, en el nombre del Señor, para empezar a ver qué es lo que dice Dios acerca de este tema. Porque aunque muchos dirán, hermano, ese es un tema contemporáneo, no, ese es un tema que también Dios desde el principio lo ha tratado y lo ha, hermanos, establecido. Léalo, hermano, en el micrófono, por favor. Para la gloria del Señor. La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y vio que estaba corrompida, porque cada carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Dios le paga a nuestro hermano. Vamos a detenernos ahí y vamos a meditar en lo que estamos leyendo. La palabra de Dios menciona, hermanos, que el Señor Dios, creador de la tierra, al crear al hombre, y el hombre al haberse multiplicado, vio una acción que para Dios fue llamado como una acción corrupta. ¿Sí, hermanos? Y cuando Dios vio a un hombre justo entre esa humanidad que se había ya multiplicado, le habla a aquel hombre llamado Noé, hermanos, y le dice, y menciona al Señor: y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Y se qué? Se corrompió. Dios hizo al hombre perfecto. Dios hizo al ser único. Pero ¿qué pasó con el hombre? Todo lo que creó Dios lo hizo, ¿qué cosa? Perfecto. Pero ¿qué fue lo que se corrompió? ¿Quién fue el que corrompió aquello limpio, perfecto y puro que hizo Dios? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? ¿A qué le llama corrupción el Espíritu de Dios? A todo acto de violencia. ¿Me doy a entender, hermanos? Otra vez, ¿a qué le llama el Espíritu de Dios corrupción? A todo acto de ¿qué, hermanos? A todo acto de violencia. Porque dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¿Por qué estaba corrompida? Porque se había llenado de ¿qué, hermanos? Porque se había llenado de violencia. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. ¿Qué orilló a Dios tomar aquella determinación? El fin significa que Dios quería ¿qué cosa? Destruir aquello corrupto que existió en la tierra, que existía en la tierra, porque Él había creado algo puro, algo único, algo limpio, algo perfecto. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los hombres, ¿verdad? Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué decidió Dios entonces, hermanos? Destruir aquel tipo de ¿qué cosa? De corrupción que veían los hombres, que era la misma violencia. Así pues, la palabra de Dios nos enseña que la violencia es la consecuencia de la corrupción del hombre. Otra vez, la violencia, ¿qué cosa? Es la consecuencia de la corrupción del hombre. ¿Y qué es corrupción? Corrupción es alterar, trastocar, echar a perder, pervertir, dañar o pudrir algo. A la violencia
le antecede la corrupción en todos los sentidos, ya sea de costumbres, de hábitos, de lenguaje, de las relaciones familiares, etcétera. Y lo refuerza el apóstol Pablo cuando lo señala, el apóstol Pedro cuando lo señala en su primer carta universal, en el capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué fue lo que recibieron los hijos de los padres? Me estoy refiriendo allá en el mundo, ¿verdad? Allá en el mundo, el hijo que recibe del padre, ¿una qué? Una vana, ¿qué, hermanos? Habla, hermanos, de los padres, y me refiero, hermanos, a los que vienen del mundo, ¿verdad, hermanos? Principalmente recibieron una vana manera de vivir, sin beneficio. Vano significa hueco, vacío, inútil, infructuoso. Enseñarle a los hijos a pelear. ¿Cuántas veces veíamos, verdad, hermanos, que el padre ya le dice al hijo: ándale, hijo, usted es bien hombre, tenga la cerveza, tómele, mi hijo? Y allá está el niño de 3, 4 años tomando, ¿qué cosa, hermanos? Aquel licor que lo va a perjudicar y que puede crear en él una adicción de alcoholismo. Ándale, hijo, para que vean que usted es bien macho, tenga el cigarro. Y ahí está el niño de 3, 4 años tomando el cigarro de aquel padre, hermanos, que vive una forma, ¿qué cosa? Violencia corrupta delante de nuestro Dios, afectando, hermanos, su propio cuerpo, el cual Dios creó santo, perfecto, puro. Así es que aquel niño que recibe, les enseñan a pelear. Ándele, mi hijo, no se deje, para que vean que usted es bien hombre, o viceversa, ¿verdad? Si es con las hijas. Así se aplicaba la enseñanza de los padres a los hijos, diciendo el padre: mi hijo tiene que ser como yo, igualito a mí. Y si yo soy borracho, que aprenda a tomar. Y si yo soy fumador, que aprenda a fumar. Y si yo soy maldiciente, que diga maldiciones. ¿Cuántas veces vemos a los niños pequeños que a su corta edad, hermanos, hablan con puras palabras antisonantes? Y el padre se siente, ¿qué cosa? Porque es una forma, ¿qué cosa? Vana de enseñarles a vivir la vida a aquel niño. Dicen los estudiosos en la materia que en varias ocasiones la violencia intrafamiliar se hereda. Y viendo el mundo y viniendo del mundo, hay razón, aunque no hay justificación, afirmando que los padres que venían del mundo heredaron a sus hijos esas costumbres vanas, como es el golpear a la mujer o a los hijos y someterlos por la fuerza. Pero que un hermano que es nacido en la iglesia, un cristiano que no conoció el mundo, no es aceptable que lleve este tipo de vida. Entiendo que el hermano que viene del mundo, que pueda decir: hermano, es que a mí de pequeño mi padre me golpeaba, mi padre me azotaba, mi padre... Lo entiendo los que vienen del mundo, pero los que nacieron en la iglesia, ¿de dónde reciben ellos esta enseñanza? ¿Quién fue el ejemplo de ellos para vivir esta forma corrupta, esta forma que desagrada a Dios, esta forma, hermanos, en la cual no tiene cabida estas costumbres para un hijo de Dios? Vuelvo a repetir, cuando vienen del mundo lo entendemos, no lo estoy justificando, hermanos, digo, lo entendemos, pero qué bonito cuando el hermano entra a la iglesia y recibe una instrucción diferente. Lo acabamos de decir la semana pasada, ¿verdad? Éramos viles e indignos delante de nuestro Dios. ¿Cómo éramos? Por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de ser.
nuestra vida llevaba una forma de vida que a Dios le desagradaba, que para Dios era abominación. Nuestros actos, nuestros hechos, nuestra forma de hablar, éramos viles y ¿qué? E indignos. Más de ahí, de esa vana manera de vivir, decimos nosotros, Cristo, ¿qué cosa? Cristo nos vino a rescatar y nos da su propia enseñanza para que esta enseñanza la pongamos por obra. El que ejecuta la violencia intrafamiliar, o sea, el victimario, menosprecia a su cónyuge o a su pareja, a quien convierte en víctima de esta conducta reprobable. Cualquier persona que agrede a su prójimo es porque no le ama. No puede decir que al golpear, hermanos, a su hijo, a su esposa, no puede decir que lo ama. Y entiéndase una situación muy diferente a lo que es disciplinar a golpear, porque la disciplina es permitida. Y a veces la palabra de Dios nos aconseja que la vara, ¿verdad, hermanos?, nos ayuda a no permitir que nuestros hijos, pero hay una forma de disciplinarlos, hay una forma de corregirlos. Una ocasión recuerdo que, hermanos, estando yo pues cerca del hermano Daniel Núñez, que es familiar de su hermano, me daba, hermanos, testimonio de una hermana y me decía, fíjate, Nazón, que esta hermana, siempre que salía del templo, siempre veía que la hermana estaba agrediendo a su pequeño. Tiene un hijo chiquito de 5 años y la hermana siempre le hablaba al niño y siempre con insultos. Ándale, chiquillo latoso, y vámonos ya. Y lo agarraba de las greñas y lo sacudía. Y el niñito ahí con su cabecita, el niño de 5 años. Ándale, niño, chillón, y véngase, y nada más que llores, y vas a ver, y te voy a pegar, y ya no te aguanto. Una madre corrigiendo a su hijo de esa forma. Esa es la manera. Y dice el hermano que habló con la hermana. Oye, hermana, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el ser que usted trajo en su vientre, el ser que sale de usted, su propio hijo, el que lo llenó de alegría cuando nació, porque ahora es un chamaco mugroso, es un chamaco latoso, es un niño mugroso? Y le repite las palabras, ¿verdad?, que la madre le decía al hijo. Y ahí, hermanos, ¿verdad?, la hermana empieza, hermanos, ay, hermano, pues es que así nos hablaba mi padre, así nos hablaba mi madre, así nos golpeaban, así nos trataban. Y el hermano le decía, no dudo que así lo hacían, pero eso fue allá, cuando no tenían, ¿qué cosa? El conocimiento de Dios. Pero ¿sabe usted que ahora ese niño fue bendecido por Dios? Y cuando ese niño usted lo trajo por el medio de la iglesia lo honró muy hermoso, porque se le estaba dando bienvenida a un hijo de Dios que había venido a la vida. Y la iglesia entonaba una hermosa alabanza y decían, los niños son de Cristo. Así es que en la iglesia del Señor ya no cabe la palabra de decir, es mi hijo, es mi hija y tiene que ser como yo quiero. No, el hermano ahora sabe que ese pequeño, ¿verdad?, tiene un padre. Su padre es nuestro Dios, su padre es Jesucristo nuestro Señor. Los niños son de Cristo. Son joyas, ¿qué cosa? ¿Qué hacemos con una joya? Hermanos, tratamos como si fuera cualquier cosa. Aquella joya, aquel reloj, aquella cadenita de oro que compraste de gran valor, no la cuidas, hermanos, con mucha atención. No la guardas en una cajita especial porque te costó mucho dinero y sabes que es de gran valor.
pues mayor valor son nuestros hijos. Porque esos niños, aunque no han sido bautizados, son hijos de Dios. Los viniste a presentar. Lo presentaste a la iglesia y el hermano, al imponer sus manos sobre de él, dijo: hoy es un miembro más del cuerpo de Cristo. ¿Eso qué significa? Que ese niño desde ese momento es hijo de Dios. O sea, que la hermana o el padre o el hermano que es padre o la hermana que es madre ya no solamente tiene que ver a su hijo como un hijo en la carne, sino como su propio hermano en el Señor, buscando y proviendo para él lo mejor, porque ahora es su hermano. ¿Y qué crees que sentiría Moisés? Hermano, hermana, no que no disciplinas a tu hijo, que es necesario, y a veces la vara ayuda un poquito a corregirlo, pero hay formas, hay maneras, inclusive en el cuerpo hay un lugar para castigar a nuestros hijos. Pero que el padre agarre el fajo o la soga o la vara y agarre al niño y lo empiece a golpear por la espalda, por sus piernas, hasta por la cabeza, y el niño cubriéndose, no sabiendo por dónde va a llegar el golpe. Eso no es corregir a los hijos. Eso es provocarlos ¿a qué? Provocarlos a ira. Eso es sembrar en los hijos corrupción. Porque es una forma que a Dios, ¿qué cosa? No le desagrada la disciplina, al contrario, el Señor no le exige que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Pero cuando ve el Señor que la disciplina, hermanos, pasa de ser disciplina y se convierte en violencia, el Señor ya ve una conducta en nosotros, ve corrupción en nuestro ser, y eso para Dios es completamente reprobable. Por eso su hermano Nazón toma este tema de acuerdo, hermanos, a la palabra de Dios. Por eso desde el principio establece el Señor que la violencia fue lo que permitió o lo que hizo que Dios deseara el fin del ser, del hombre que Dios había creado perfecto. Pues, hermanos, al practicar esta violencia, el hombre se había hecho, ¿qué cosa? Corrupto. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 5, versos 28 y 29. Ayúdame algún hermano, alguna hermana que lo tenga. Dios le paga a nuestro hermano. Hay un pensamiento y un mandamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo para el matrimonio. Fíjate qué bonita enseñanza. Una enseñanza que quita el pensamiento equivocado que puede haber en muchos de nosotros. ¿Cuál es ese pensamiento, hermanos? Que el hermano dice: a mí me puso Dios por cabeza en la casa y yo soy el que mando. El hermano es el que manda. No sabe que ya el hermano, al bautizarse, hay alguien que manda en ese hogar. ¿Qué diferencia es decir yo soy el que dirijo este hogar a decir yo soy el que mando? Y el hermano es puesto como cabeza para dirigir. ¿Para qué? ¿Qué hace esta cabeza en nuestro cuerpo? ¿Dirige a nuestro cuerpo? ¿Sí, hermanos? ¿Y cómo lo dirige? ¿Con ciencia? ¿Con sabiduría? Y si este cuerpo va caminando, hermanos, y esta cabeza observa que adelante hay un pozo, hay un, hermanos, vacío donde podemos sufrir un accidente, esta cabeza, ¿qué hace con este cuerpo? Lo dirige para que no caiga, ¿qué cosa? En aquel lugar donde puede sufrir un daño.
Y si ve, hermanos, esa cabeza, que allá, aquel sartén o hay un lugar donde nos podemos quemar, este cuerpo dirige, le manda la señal al cuerpo para que el cuerpo no, ¿qué cosa? No sufra aquella. Y le manda la señal, tienes que agarrar un paño, un guante, una franela, para que puedas agarrar y no te quemes. ¿Qué está haciendo este cuerpo? ¿Mandando al cuerpo o dirigiéndolo? ¿Y cómo lo dirige? ¿Por qué, hermanos? Porque este cuerpo es parte de la cabeza. No son dos, ¿qué cosa? No son dos cosas diferentes, son un mismo elemento. Por eso esta cabeza dirige sabiamente al cuerpo, buscando lo mejor para él. Así lo estableció el Señor en su doctrina y en su enseñanza. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo debe de amar el marido? Entonces, si mi pretexto es que yo amo a mi esposa y por eso la golpeo para demostrarle que la amo, ¿qué tengo que hacer primero antes de golpear a mi esposa? Tengo que golpearme primero yo. Porque la ley que el Señor establece en cada uno de nosotros es, debemos de ¿qué cosa? De amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos. Antes de golpear a mi hijo, a mi hija, tengo que golpearme a mí mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Yo me golpeo, yo mismo me golpeo, yo mismo me... Es una práctica que usan, ¿verdad?, los que no conocen a Dios, que creen que con el autocastigo, ¿verdad?, el Señor redime pecados, cosa más falsa. No es de esa forma. La forma en que Dios perdona los pecados es cuando nos apartamos de hacer dichos pecados. ¿Ocupamos golpearnos a nosotros mismos? Ocupamos amarrarnos en la pierna, alambres con púas y estarnos, hermanos, lastimarnos para comprobarle al Señor que estamos arrepentidos. No, tan sencillo como dejar de hacer lo malo y practicar lo bueno que el Señor nos ha enseñado. Y el Señor, que es nuestro Padre y que nos ama, nos vuelve a perdonar. No es un Dios, hermanos, aparcero, no, es un Dios amoroso, que es muy diferente, ¿sí? Que cuando ve que el hijo anda en cosas malas, le castiga, sí, pero cuando el hijo deja de hacer lo malo, le abre sus brazos y lo vuelve a ¿qué cosa? ¿Cuándo qué, hermanos? No cuando se arrepiente de labios. Porque el arrepentimiento sincero es aquel que, hermano, ¿verdad?, primero deja de hacer ¿qué cosa? Lo malo y luego empieza a obrar lo bueno. Y nuestro Padre nos perdona. Entonces volvemos a lo que estamos hablando. ¿Qué tiene que hacer el hombre con la mujer? Con la mujer, hermanos, con la que se casó. Con la mujer que ya no debe de ver solamente como su esposa, sino ahora como su ¿qué? Como su hermana e hija de Dios. Porque la hermana, tu esposa, también es hija de Dios. Y como hija de Dios, la tienes que respetar, la tienes que cuidar. Si como tu mujer tienes que amarla como a ti mismo, como hija de Dios, pues no se diga, ¿verdad, hermanos? Puede pensar algún hermano, seguimos diciendo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Tú sabes que el Señor prefirió sacrificarse Él antes que la iglesia fuera sacrificada.
Tú sabes la suerte que nos esperaba a nosotros, sin Dios, sin esperanza, sin ser el pueblo elegido de Dios. Tú sabes lo que nos esperaba. Tú sabes que todo lo que pasó el Señor era lo que realmente a nosotros, ¿qué cosa? Nos tocaba padecer. Pero el Señor le dice a su Padre: aquí estoy. Si hubiera una forma de evadir este sufrimiento, Señor, pues me gustaría evadirlo, pero no, se haga como yo quiero. Si esta es la única forma de que tú los vas a perdonar a ellos. Y tenía miedo el Señor, tenía temor. Su sudor, dice la palabra del Señor, caía al suelo como qué cosa, como gotas de sangre, porque estaba, hermanos, lleno de miedo, del miedo humano que siente esta carne. Y nuestro Señor fue revestido cuando vivió en el mundo de esta carne. Tenía esas debilidades propias de la misma. Y allí estaba en aquel, ¿verdad?, monte del Olivar, llorando con aquel miedo, con aquel temor, pues sabía lo que el dolor, sacrificio y muerte a la cual se iba a enfrentar. Su sudor caía, ¿qué cosa? Como gotas de sangre. Su sudor, hermanos, su aspecto, hermanos, era, hermanos, ¿verdad?, de un hombre que se estuviera ya, que está en agonía, porque en agonía estaba el Señor. ¿Qué significa la palabra agonía? Cuando está ya a punto de qué cosa, cuando ya hasta allá estaba su tristeza, hasta allá estaba su amor, su temor, hasta allá estaba su miedo de lo que le iba a pasar. Sí, pero entonces ¿por qué no huyó como le decían sus discípulos? Pues huye, Señor, porque te veía a ti, hermana, hermano, porque te estaba observando a ti, desamparado, sin Dios, sin esperanza, y sabía lo que te iba a acontecer cuando tú llegases al día del juicio sin esa gracia de nuestro Dios. Y al que debimos de buscar, vino a buscarnos, vino a rescatarnos, vino a librarnos de esa muerte, hermanos, triste y dolorosa. Y Él se convierte, hermanos, y Él toma nuestro lugar, y Él toma el sacrificio, y Él toma la muerte que era para nosotros, para que el Señor en ese instante nos viera como a sus propios hijos. Así como Cristo, ¿qué cosa? Así como también Cristo amó a su iglesia y se entrega. Por eso es nuestra cabeza. Por eso nos sujetamos a Él. Por eso obedecemos su palabra. Por eso no somos como el mundo, que dice, pues el Señor nos ama a todos y a todos nos va a salvar. No, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos. No nada más es decir, creo en Cristo y ya soy salvo, como piensan los que no conocen a Dios. No, Él vino a traer una enseñanza, Él vino a traer una palabra, Él vino a traer una doctrina. Y el requisito para poder ser cristiano y para poder ser hijo de Dios es que nosotros nos sujetemos. No vengo yo a practicar el cristianismo según mis ideas y pensamientos, sino según lo que Él vino a qué cosa, sino según lo que Él vino a establecer. Porque para eso Él vino a morir, para darnos la oportunidad, para que todo aquel que en Él cree. Pero ¿qué es creer si no es obedecer? Y dentro de esta obediencia el Señor repudia, el Señor abomina la violencia intrafamiliar. Es un acto que el Señor reprueba, hermanos, y no, hermanos, está de acuerdo con Él, sino que todo lo contrario. Como esposos hay un mandamiento: ama a tu esposa como a ti mismo, susténtala,
protégela. Hay un lugar, ¿verdad? Y lo digo por las hermanas que a veces se dejan llevar por la influencia del mundo. Es que las mujeres somos iguales con los hombres y tenemos los mismos derechos. No, no es cierto. No eres igual que el hombre. Dios te dio un lugar mejor. Mientras que el mundo te dice que eres igual que el hombre, Dios te da un lugar hermoso. Como vaso, eres lo más valioso, eres lo más frágil. Fíjate qué lugar te da Dios, hermana. No soy entonces como el hombre, no. Eres de mayor que cosa, de mayor valor, y el hombre te debe de ver con esa mirada y cuidarte y protegerte y sustentarte y ver por ti, porque como vaso frágil el Señor te puso en el hogar. Solamente la mujer material, ¿verdad?, se baja del nivel que Dios le ha dado para seguir la corriente del mundo. Pero esos son los que no conocen a Dios. Pero el que conoce a Dios, dice la hermana, Dios me dio este lugar, pero también me dio una indicación, que debo de sujetarme a mi marido en el Señor. ¿Sí, hermanos? No es lo que corresponde a todas las cosas, porque la hermana que sufre violencia tiene una obligación como ciudadana. Cuando el apóstol Pablo vio aquella injusticia que se le iba a hacer y que estaba de por medio su vida, inmediatamente dijo: a César, ¿qué cosa? A César apelo. Hizo uso de aquel derecho como ciudadano romano que él tenía. Y cuando el hermano, la hermana o el niño también padece esta violencia, puede hacer uso de este derecho ciudadano que tiene. No, no lo puedes hacer porque eres de la iglesia. Al contrario, cuando aquel hermano lo hace, aquel hermano deja de ser un hijo de Dios, porque su conducta, sus hechos, con su comportamiento está diciendo: ya no me interesa ser hijo de Dios. Entonces la hermana tiene el derecho que, si no se sujeta a las autoridades de la iglesia, mira, si me golpeas, si me dañas, le voy a ser encargado, y a él qué le importa, este es mi hogar y yo sé lo que yo hago. Si no haces caso entonces a las autoridades de la iglesia, para eso están. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Para que entonces ellas te sujeten, ya que no quieres sujetarte a ninguna autoridad. Y tanto en el mundo como principalmente en la iglesia, nosotros venimos a sujetarnos a las reglas, a las leyes, a los estatutos que Cristo ya estableció en su iglesia. Y la violencia no es uno de ellos. Al contrario, el ser violentos viola la enseñanza y la disciplina de nuestro maestro. Puede pensar algún hermano que su hermano Nazón está, hermanos, hablando de un tema moderno, y no es así, hermanos. Este punto se hablaba en la iglesia primitiva, ya que fue Dios quien estableció la igualdad del hombre y la mujer, de manera que se debe de ver, hermanos, como a sí mismos. También es verdad que el evangelio de Cristo, que es el evangelio de amor, causó un choque, una incomodidad en la sociedad de aquellos años, quienes estaban acostumbrados a ver a la mujer sometida, vejada y abusada, y que llegara Cristo y la pusiera, hermanos, no solamente al par del hombre, sino que le diera un lugar más hermoso y especial, y exigiera un respeto, una atención y un amor como a sí mismos. Fue una enseñanza muy relevante en aquella época, porque en aquella época esto no se acostumbraba. Todavía muchas de las regiones, de aquellas regiones, ¿verdad, hermanos?, que son muy radicales y siguen las tradiciones antiguas, todavía la mujer la tienen sin muchos derechos. Y para que en aquella época llegara el Señor y te dijera: ama a tu esposa como a ti mismo, era un choque que iba con las costumbres y las enseñanzas antiguas. Así es que esta enseñanza, ¿desde dónde se da?
desde el tiempo primitivo, desde el tiempo de nuestro mismo Señor Jesucristo. Es una contradicción que un hombre golpee a sí mismo su cuerpo. Solo un hombre fuera, hermanos, de sentidos lo haría por causa del dolor, por lo que la violencia intrafamiliar en la iglesia del Señor no se debe de practicar ni se debe de consentir, porque atenta contra la persona misma. Pierde su dignidad el que la practica, pero además pierde la comunión de Dios el que vive ejerciendo violencia física, verbal o sexual contra algún miembro de su familia, porque no solamente son sus familiares, son hijos de Dios. Y aunque sea mi esposa y aunque sean mis hijos, tengo que respetarlos también como mis hermanos en Cristo. ¿Sí, hermanos? El matrimonio es la primera institución que Dios estableció entre las personas. Hombres y mujeres fueron creados, ambos a su imagen, como compañeros iguales con roles distintivamente diferentes. Un hombre es la cabeza o autoridad, hermanos, de su casa. Con esto viene la responsabilidad de ganarse el respeto de su familia y de la comunidad también. Decía el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 19, aunque nada más lo apuntan mis hermanos porque el tiempo se nos está yendo rápidamente. Manda, decía el apóstol del Señor, a los maridos a amar a sus esposas y nunca tratarlas con dureza. Y que nunca sean, ¿qué cosa? Ásperos con ellas. ¿Desde cuándo está la enseñanza? Entonces, en la iglesia primitiva también se hablaba de respetar a la familia, a la mujer, a los hijos. No es escuchado por Dios, ni tiene comunión, hermanos, el violento. Entonces, no, el que practica la violencia pierde automáticamente la comunión con nuestro Dios. El apóstol Pedro en el capítulo 3 versículo 7 decía: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso. ¿Qué cosa? ¿Te fijas? Vuelvo a recalcar, no te estoy dando el lugar que la sociedad te ha dado, hermana. La sociedad, el feminismo te dice a ti: eres igual que el hombre. No es cierto. Desde tu complexión física, hermanos, ¿verdad? Y lo vemos nosotros reflejados en las actividades de la misma sociedad. Si vemos un deporte, digamos el básquetbol, se enfrenta el equipo de mujeres contra el equipo de hombres. Si vemos un partido de tenis, se enfrenta la mujer con el hombre. Si vemos un partido de fútbol americano, se enfrenta el equipo de mujer con el equipo de hombres. Si vemos, pues aunque yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pues para mí es una situación denigrante para la mujer, pero pues tiene cada ser humano el derecho de elegir lo que quiera. Vemos en el box que ahora ya pelean las mujeres. Vemos a una mujer pelear con un hombre porque su complexión física, ¿qué cosa? No estoy diciendo que no haya mujeres fuertes, pero estoy diciendo que es muy diferente y sería de mucho, ¿qué cosa? Desnivel, ¿verdad? El ponerlos, ¿verdad? Como el ejemplo del deporte, ¿verdad? A competir a una mujer contra un hombre. Por eso en la misma sociedad se hace la separación y el deporte que se practica en todas sus ramas entre los hombres, y lo mismo se practica entre puras mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres, ¿verdad?, pierdan un valor con el hombre. Por eso dije, las mujeres del mundo han denigrado a la mujer diciéndole y haciéndole creer: somos iguales que los hombres y tenemos los mismos derechos. Y el Señor, ¿qué te dice? Trata a tu mujer como el brazo más que, o sea, con cuidado, con amor, con atención,
¿Sí me doy a entender, iglesia del Señor? Por Dios tienes un mejor lugar, un lugar que Dios te ha dado. Cuida ese lugar. No te deslumbres por lo que diga el mundo, cuando Dios a ti te ha dado ese nivel tan hermoso, tan digno. Bendito y alabado sea su nombre. Vosotros, maridos, por eso dice, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Y como qué, hermanos? No como un vaso frágil solamente, sino también la tienes que tratar como qué. Porque al igual que tú, tu esposa es coheredera del reino de los cielos. O sea, es también una hija de Dios. Y si como mujer merece ese respeto, cariño, atención y cuidado, como hija de Dios, ¿cómo tratas a las visitas que vienen? ¿Pones un respeto hacia ellas? Más que respeto, una atención. Pásense, están en su casa y les buscan los mejores lugares. ¿Y cómo debes de tratar a tu hermano en Cristo? De la misma forma, porque al igual que tú goza de ese privilegio. Y luego viene una sentencia: practicando estas cosas tendrá la comunión de Dios. Dejando, hermano, de practicar estas cosas, o sea, no respetando a tu mujer y no tratándola como vaso más frágil y no viéndola como tu hermana en Cristo, tus oraciones van a ser estorbadas para que lleguen delante de Dios. Los maridos deben amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. Los hombres son líderes que sirven, no exigiendo autoridad o sumisión, pero tratando a sus esposas de tal manera que la sumisión se convierte en su respuesta natural. Yo soy sujeto a Cristo, no porque Cristo me obliga, porque Cristo con su amor ha hecho que yo de mi voluntad le diga: ¿qué quieres que yo haga? Porque demostró su amor, porque me protege, porque me ama, porque día a día veo sus beneficios en mí y yo veo que me conviene estar bajo el amparo de Cristo, bajo el amor de Cristo. Y eso hace que yo diga: heme aquí para hacer ¿qué cosa? Heme aquí para hacer tu santa voluntad. ¿Me está entendiendo la iglesia del Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El abuso infantil es también fuertemente condenado por Dios. Aunque la disciplina es importante, lo recalqué en un principio, hermanos, debe ser un propósito corregir, y recalco otra vez la palabra, y dirigir. Porque una cosa es mandar y otra cosa es ¿qué cosa? Es dirigir. Y Cristo a nosotros no nos manda, Cristo nos dirige. ¿Sí, hermanos? ¿O Él te ha impuesto esa voluntad? ¡Qué tristeza siente su hermano Nazón cuando a veces le dicen a una hermana: ¿y por qué usan falda de largo? Y la hermana dice: porque la iglesia me dice que la use. No es cierto. La iglesia nunca te ha dicho que uses falda larga. La iglesia te ha enseñado que debes de vestir honestamente. No digo que todas, porque la gran mayoría buscan agradar a Dios, pero no habrá por ahí alguna hermana que aunque use su falda larga, trae su abierta, hermanos, enseñando sus piernas.
Y con eso, pues, hermanos, de una forma u otra, provocando al hombre al morbo, que por naturaleza, hermanos, el hombre, pues somos muy morbosos, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué lo está haciendo? Si el Señor, si la iglesia le ordena que debe de vestir toda tapada, ¿por qué abre su falda? ¿No habrá alguna hermana que use sus faldas ajustadas? Que a veces hasta provoca más, ¿verdad? Que si trajera una falda corta, porque la falda es tan apretada que enseña todas sus formas, ¿verdad, hermanos? Provocando así a un mayor morbo que ni si usara pantalones. ¿Por qué lo hace? ¿Que la iglesia no le mandó que usara vestido largo? Entonces, la iglesia no manda, la iglesia no impone, la iglesia enseña cómo se debe de servir a Dios. Y es cada quien el que decide si lo debe de hacer, hermanos, ¿verdad? Si lo hace para agradar a Dios o lo hace para agradarse a sí mismo. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Efesios 6:4. Lo leo rápido porque el tiempo se nos va, hermanos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, nuestra enseñanza no debe de ser conforme a mis principios, valores o conforme mi padre a mí me educó. Así me castigaba mi papá, así también yo te voy a castigar. Así me pegaba mi padre, así te voy a corregir. No, mi disciplina, mi amonestación debe de ser ¿cómo? En la amonestación de quién? Dentro de la doctrina, dentro de la enseñanza del Señor. No debemos hacer nada para destruir el espíritu de nuestros hijos o destruir su inocencia. El Señor fuertemente advierte a aquellos que podrían causar que los niños tropiecen o pierdan la fe en Mateo capítulo 8, versículo 16. No seamos los padres quienes provoquemos en nuestros hijos que lleguen algún día a aborrecer la doctrina y por nuestra errada forma de aplicarla en ellos, se retiren ellos de la iglesia. No, es que la iglesia me obliga, es que la iglesia no me da libertad. Nada más equivocado. Yo lo he dicho, hermanos, con orgullo y satisfacción. Si alguien disfruta de este mundo, somos nosotros. Si alguien vive disfrutando de lo que Dios creó, somos nosotros. No, disfrutar del mundo no es embriagarte. Disfrutar del mundo no es caer en drogas. Disfrutar del mundo no es, hermanos, acabar con tu cuerpo. No, disfrutar del mundo es esto. ¿Has venido alguna vez a este hermoso lago? ¿Has ido alguna vez a los hermosos bosques que hay alrededor de la ciudad? ¿A las hermosas playas? Qué bonito es convivir sanamente y qué bonito es disfrutar de este mundo. ¿Ocupamos el alcohol? ¿Ocupamos las drogas? ¿Ocupamos el libertinaje para hacer eso? Al contrario, hermanos, eso estorba para realmente disfrutar de este mundo, porque nuestro disfrute es conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, aquellos hermanos que ejercen la violencia intrafamiliar de forma secreta, siempre rogando que nadie se entere de esos delitos, porque es un delito aún en la sociedad. Lo es para Dios y aún ¿qué cosa? Y aún para la sociedad, pues tienen implicaciones también legales. Y si el mundo lo castiga, imagínate Dios, hermanos. ¿Cómo lo ve, hermanos? Aún por Dios, aquellos hermanos que practican estas cosas no son escuchados. Su práctica, su forma de practicar la disciplina a sus hijos o la dirección en su hogar usando la violencia hace que sus oraciones sean estorbadas. ¿Sí me doy a entender? Y hasta que dejen de practicar estas conductas que ofenden a Dios,
que son abominación para Dios, al prójimo y a sí mismos, sus oraciones no van a ser escuchadas delante de Dios, porque nada corrupto, nada malo, nada sucio, nada pecaminoso entra delante de la presencia del Señor. Y practicar la violencia intrafamiliar nos hace que también perdamos la comunión con nuestro Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 y 21 nos recuerda el Espíritu de Dios. Y si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Es qué? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puedes decir amo a mi hermano que lo veo? Perdón, ¿cómo puedes decir que no amas a tu hermano que ves y dices, pero yo sí amo a Dios al cual no ves? Es algo que cosa, hermanos, completamente ilógico, y nosotros tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Tu esposa es tu hermana? ¿Tus hijos son tus hermanos? Hermana, ¿tu esposo es tu hermano? ¿Tus hijos, tus hijas son tus hermanas en Cristo? ¿Cómo deben de ser tratados? ¿Como el chiquillo mugroso? ¿Como el chiquillo latoso? ¿Así tratas al ser que salió de tu vientre? ¿Así te diriges con las personas? Qué tristeza oír a una madre, hermanos, expresarse de sus hijos. Ándale tú, chiquillo mugroso, y apúrate, y no seas enfadoso, y no seas latoso. Qué tristeza, donde no solamente estás manifestando una muy baja educación de tu parte, sino la falta de amor. No digas que así les hablas a tus hijos, no es cierto. Alguien que ama a su hijo, a su prójimo, no se dirige así con ellos. Y para muestra basta un botón. Simplemente recuerdas tu hermana y tu hermano cómo conquistaste a tu compañera. ¿La tratabas mal? ¿Qué le decías? Tú, mujer fea, tú, mujer gorda, me gustas. Lo hubieras dicho, y en su momento tuviera qué cosa, te hubiera despreciado. ¿Cómo la buscabas? ¿Con detalles? ¿Cuáles detalles? ¿Cuántas veces hasta tuviste que, pues no lo digo de una forma grosera, ¿verdad, hermanos? O mala, sino porque así era, ¿verdad? Pasabas delante de tus amigos con aquel detallito, aquella flor, aquel presentito. Tus amigos se burlaban de ti. Ahí va el mandilón, y mira cómo lo traen, y mira cómo se ha arrastrado, y se burlaban. ¿Te importaba? ¿Por qué? Porque querías ganarte, ¿qué cosa? El favor de tu compañera. ¿Ya lo lograste? ¿Ya se casaron? Se terminó la conquista. Yo digo, ahí comienza la verdadera conquista. ¿Cuántas veces lo has hecho? Desde el momento en que te casaste. Y tú, hermana, ¿cómo te dirigías con tu esposo? ¿Te burlabas de él? ¿Lo ofendías? ¿Le decías que a veces esa camisa que según él era muy hermosa, muy bonita para deslumbrarte, le decías que se veía ridículo? Ay, qué bonito hueles, aunque te mareara su perfume. Ay, qué bonito andas vestido, aunque no sintieras un gusto, hermanos, por aquella ropa. Porque también el hermano te gustaba, y también querías y te agradaba aquel cortejo que estaba haciendo hacia ti. Y por el mismo cariño le respondías de la misma forma, con cariño, con amor. ¿En dónde se perdió esa hermosa, hermanos, ese amor que hubo entre los dos? Si sois hijos de Dios, ¿en dónde vino? En las prácticas del mundo, en haber recurrido a tu madre, a tu padre, a tu amigo, a tu amiga, a tu comadre, a tu compadre, y haber recibido las ideas y los pensamientos equivocados para poder llevar tu casa, cuando tienes en la iglesia de Dios la fuente de dicha. ¿Qué cosa?
que es la palabra de nuestro Dios. Entonces, iglesia del Señor, estas situaciones solo nos muestran que para desempeñarse en ellas es necesario que el hombre sea duro de carácter. Sin embargo, ese hombre duro de carácter, impulsivo, hermanos, que había en ti, fue, hermanos, controlado por el sentimiento, sí, hermanos, humano y material. Es que yo era bien reacio, yo era bien duro y de mi carácter era bien fuerte. Yo que iba a andar llevando florecitas y llevando, pero lo hiciste. ¿Pero qué? Porque querías cortejar a tu compañera. Antes, decía el apóstol Pablo, yo era como yo quería. Hacía lo que yo quería. Iba a donde yo quería. Ahora es otro el que me ciñe. Ahora es otro el que me dice que vaya a donde yo no quiero. ¿Qué cosa? Pero por obediencia y por reconocimiento a ese que vive en nosotros. ¿Sí, hermanos? Porque Cristo vive en ti. Lo dije en la Santa Cena. Ahora podemos decir, yo soy Cristo. ¿No es verdad, hermanos? Cuando participaste del pan y del vino, no pudimos expresar aquellas palabras con toda seguridad. Yo soy de Cristo y Cristo es mío. Sí, hermanos, ¿dónde vino a morar Cristo? Fue en tu corazón, iglesia del Señor. Yo espero que estas palabras, hermanos, las recibas para bien y que sepas que en la iglesia del Señor no se debe de practicar la violencia intrafamiliar, sino todo lo contrario. Si en el mundo te enseñan a amar a tu prójimo, ¿cuánto más en la iglesia del Señor? Que no solamente es tu prójimo, es tu hermano, es coheredero juntamente contigo del reino de los cielos, con amor, con respeto, con esa dirección perfecta que el Espíritu de Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Hemos de dirigir nuestro hogar. Tu hermana te has de dirigir con tu esposo, con tus hijos. Y lo que su hermano le ha preocupado al ver los testimonios del mundo, que el padre golpeó al hijo, que el padrastro abusó de la hija, de la hijastra, que la señora dejó a su niña encerrada en el carro y se le ahogó. Todos esos testimonios que queden fuera de nosotros, que nosotros sepamos conducirnos con el Espíritu de Dios, el cual nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Lo harás, iglesia del Señor? ¿Seguirás mi consejo? Si así lo haces, hermanos, que Dios te bendiga, que Dios sea contigo. Dice una alabanza y la entonamos la semana pasada, ¿verdad? Y moderando, porque habrá quien diga, hermano, es que así es mi carácter, ¿qué quiere que haga? No. Cuando tú te conviertes a la iglesia de Dios, no puedes expresar esa expresión o esas palabras de tu boca. Si tú dices, es que yo así siempre he sido y así soy y así me voy a morir, estás diciendo, me voy a condenar. Porque a la iglesia del Señor no vienes para ser igual que como eras antes. En la iglesia del Señor vienes a cambiar tu forma de vida y a sujetarla a la voluntad del Señor. Yo conozco a un hombre que dice la palabra del Señor, que era un hombre de un carácter muy fuerte y perseguía a la iglesia del Señor y consentía en que se les golpeara, se les encarcelara, y muchas veces consintió en la muerte de muchos hermanos de la iglesia primitiva. Un hombre que tenía su carácter fuerte y reacio, que no se compadecía al ver que eran apedreados los hermanos de la iglesia primitiva. Saulo, y a este apedréenlo, que muera, para que se le quite y aprenda. Las mujeres las sacaban y las golpeaban, y de los cabellos, hermanos, las arrastraban por las calles. Y allí estaba el hombre consintiendo. Pero llegó un momento en que el Espíritu de Dios le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Le reclama el Señor a aquel hombre que tenía su carácter duro y fuerte. Y aquel hombre asustado, porque aunque veía una luz, no, hermanos, veía nada. Aunque se deslumbró con una luz, no veía nada más que oía: ¿quién eres, Señor? Y cegado, hermanos, por aquella luz, le responde aquella voz y le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y aquel hombre, reconociendo y conociendo aquella voz, en ese instante, ¿en qué dije? En ese momento, en ese fragmento de segundo, su corazón cambia. Y aquel hombre reacio, con aquel carácter impulsivo y con aquel carácter fuerte, doblega, hermanos, su corazón, y agachando su cabeza dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Puso su voluntad, sí, hermanos, puso su disposición para hacer ¿qué cosa? Hoy te voy a enseñar lo que has de sufrir y padecer por mi pueblo. No importa, Señor, si con eso yo seré digno de entrar al reino de los cielos. Hágase tu voluntad. ¿Y tú, hermano? ¿Y tú qué dices, hermano? Es que yo antes era de un carácter muy fuerte. No ha hecho nada la palabra de Dios, la palabra de Cristo en tu ser. La palabra de tu hermano Nazón como siervo de Dios. La palabra de Cristo, la cual aquí quedó, hermanos, en este recordatorio, no ha hecho nada en ti. Todavía tienes esa, hermanos, desfachatez de decir: pues a pesar de que soy bautizado y que tengo 10, 20, 30 años en la iglesia, yo sigo siendo el mismo y yo no cambio. Qué tristeza, porque te vas a condenar. Si no moderas por él tu carácter, de nada te sirve estar en la iglesia. Es como aquel que entra a la iglesia y no deja las drogas. Es como aquella que entra a la iglesia y no deja el chisme. Es como aquel que entra a la iglesia y no deja de practicar las malas palabras. Y así lo dice el Espíritu de Dios. Y cualquiera que practique estas cosas o cosas semejantes a estas, no va a heredar el reino del Señor. Pero el que doblegó su corazón, el que se llenó de alegría y de gozo, y cuando vino el Espíritu de Dios a manifestarse en él, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él te dijo: aquí hay un varón que yo he puesto. Él te dirá lo que tienes que hacer. Algunos de ustedes conocieron al hermano Aarón. La mayoría conoció al hermano Samuel. Hoy me conocéis a mí. Y yo os digo, iglesia del Señor, vayamos firmes y adelante. Pero conforme el Señor nos lo ha pedido. No como el mundo sirve al mundo. Y como el mundo sirve al mundo como ellos quieren. Porque su pensamiento sigue siendo: Dios es amor y Él nos ama a todos. Sí, tan grande fue su amor que dio a su Hijo, pero también nos dejó una doctrina para que por medio de ella encontremos nosotros el camino a la vida eterna. ¿Me he dado a entender, iglesia del Señor? Dios nos ayude en el nombre de Cristo Jesús. Su hermano Nazón se siente contento porque Dios me ha permitido llegar hasta vosotros. Y una ciudad y una iglesia que me trae muy grandes y hermosos recuerdos. Aquí tengo muchos amigos con los que yo conviví con ellos. Hoy ya no me dicen Nazón, hoy me abren la puerta, hoy me saludan, hoy se acercan y sus palabras son: apóstol del Señor. Qué alegría volverlos a ver. Yo les digo a vosotros y a todos: hijitos míos, qué alegría verlos. Y decirles en esta enseñanza: sigamos adelante hasta el reino de los cielos, hasta el último aliento. ¿Quieres que entonemos una alabanza?
Tal vez, hermano o hermana, no hablo esto porque crea yo que en la iglesia se practique este tipo de conductas, pero puede pasar que engañados por la costumbre o por la práctica del mundo, algunos de ustedes se haya sentido motivado a practicar estas costumbres. Por eso yo quiero que ahora en esta alabanza nosotros reflexionemos. Dice la estrofa número 501, la alabanza número 501 de nuestros himnarios: si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó. ¿Cuántas veces tu esposa desanimada, mi esposo me golpea, ya fui con el encargado, no ha hecho nada, y tú sigues manifestando tu autoridad, y aquí a mí no me importa lo que diga el encargado, yo hago? Es tiempo de que reflexiones. Así no puedes ser hijo de Dios. El hijo de Dios es manso, el hijo de Dios es humilde, el hijo de Dios, hermanos, que mi carácter es fuerte. El hijo de Dios aprende a moderar su carácter. ¿Sí, hermanos? No, el apóstol Pablo, hermanos, no creas que dejó, hermanos, de ser aquel hombre, hermanos, fuerte e impetuoso, no, pero controló sus impulsos. En eso se basa la fe del cristiano. Y moderando, ¿qué cosa? Por él mi carácter, el moderar, en controlar. No es nuestro hombre humano, nuestro hombre carnal, el que siempre está, ¿qué cosa? Peleando contra nuestro hombre, ¿qué? Interno. Porque el hombre externo siempre quiere, ¿qué cosa? Volver al pasado, volver a desempeñarse como lo era antes. Pero el hombre interno, el cual Dios ha depositado por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda a conducirnos en toda verdad y en toda justicia. Y entonces ese hombre interno es el que controla, el que domina sobre el hombre exterior, y moderando por él mi carácter, ahora vivimos con gozo, sirviendo a nuestro Redentor. Pero Señor, si he sido un motivo de dolor, si he sido un motivo de tristeza, si he sido un motivo de que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hermano, mi hermana, su fe haya claudicado por mi aspereza, por mi dureza, por mi forma de ser, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, si con soberbia me decían, ve a hablar con el encargado, yo que voy a hablar con ese, es un joven, es un anciano, es un hombre que no tiene preparación humana, ¿qué le voy a aprender yo a ese hombre? No. Si no están porque tengan preparación humana, porque sean ancianos o porque sean jóvenes, están porque su hermano los ha puesto. Y si su hermano los ha puesto, el Espíritu de Dios los dirige a ellos. Y todo consejo que ellos te dan, por Dios va a ser prosperado en tu vida cuando lo pones por obra. ¿Quieres que entonemos con reflexión esta alabanza? Hagámoslo así en el nombre de Cristo Jesús. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas
somos un pueblo soberbio. Somos un pueblo que reconoce cuando cometemos una falta. Venimos ante nuestro Padre, ante nuestro Dios, a pedirle perdón. Y si es con sinceridad, Él te abrirá sus brazos para que vuelvas a estar en comunión con Él. Si tú me ayudas, oh Dios, en la senda, concédeme, Señor, más de tu gracia y bríndame, oh Dios, más de tu amor. Escucha, oh Dios, mi lo haremos de rodillas. Y si en algo le hemos ofendido, será hoy el encuentro otra vez con nuestro Dios. Si tus palabras son sinceras, yo oraré a Dios para que Él vuelva a tener comunión contigo y vuelvas a sentir su amor, sus caricias. Pidámosle al Señor en esta tercera estrofa con sinceridad. Dios en la senda a comprender mejor tu voluntad. Concédeme, Señor, más de tu gracia y bríndame, oh Dios, más de tu amor. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios.
No con esto quiero decir que sea una práctica, hermanos, en la iglesia la violencia. Yo sé, hermanos, que habéis recibido una hermosa instrucción de parte de los hombres de Dios. Estamos en una tercera etapa de la restauración de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo. Esto quiere decir que han pasado ya en estas épocas de restauración otros dos grandes apóstoles, nuestro hermano Aarón y nuestro hermano Samuel, quienes también como siervos de Dios y apóstoles de Jesucristo te instruyeron, te educaron y te dieron esta enseñanza. Su hermano hoy viene también a dártela y a decirte: no nos olvidemos que como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, vivir conforme es su voluntad. Y aquellas cosas que practica el mundo, las cuales para el Señor son abominables y por las cuales el Señor los ha despreciado, hoy el Señor te ha abierto los brazos. Y hermano y hermana, si en algún momento lo has hecho, es el momento de dejar de practicarlas. A diferencia de los hombres a quien Dios demuestra su ira, hermanos, con nosotros es diferente. Para con nosotros Dios es lento en su ira y muy grande en su misericordia, porque eres su hijo, porque eres su hija, porque te ama. Solamente tienes que decirle como aquel joven: oh Padre, y con aquel reconocimiento sincero: pequé contra el cielo y pequé contra ti. Y cuando el Señor vea la sinceridad de tus palabras en tus obras, en tus hechos, entonces Él abrirá sus brazos para volverte a abrazar y volverte a tener en su regazo. Que Dios te ayude, iglesia del Señor, y que estos días que el hombre practica o celebra el día de la violencia intrafamiliar, nos unamos en decir: nosotros somos libres de esas prácticas, nosotros tenemos una hermosa enseñanza que no nos permite caer en ese tipo de vida o prácticas. Pero el consejo de Dios viene a tiempo, ¿verdad, hermanos? Y aún fuera de tiempo, para que nunca te dejes seducir por las costumbres del mundo. Y aunque vivamos en medio de la sociedad, acuérdate, somos el pueblo elegido de Dios. Y de nosotros se dice: entre todos estos pueblos, entre toda esta gente, hay un pueblo diferente, con obras, con hechos, con conducta, con disciplina diferente. Es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Hermanos de Michigan, hermanos de Indiana, hermanos de Kansas, hermanos de Iowa, qué alegría haber estado con vosotros. Pero esta alegría la quiero culminar con una oración de adoración a mi Dios. Quiero abrir mi corazón, quiero abrir mi garganta y decirle: a ti, Señor, a ti te doy las gracias por esta alegría, por esta herencia que me has dado. ¿Quieres acompañarme a adorar su nombre? Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Ante ti vengo, Padre celestial, lleno de alegría y de gratitud en mi corazón, reconociendo, Señor, que tú eres el Dios, nuestro Dios, el Dios que nos libró del pecado, el Dios que nos libró de la maldad, el Dios que nos ha librado en su regazo. A ti, Señor, vengo a darte la gloria, la honra, la alabanza, por tus beneficios, por tus favores, por tu amor demostrado en la vida de nosotros. A ti, oh Creador del cielo y de la tierra, que día a día recibamos de tu parte todos los beneficios y todos los parabienes. A ti mi voz te proclama y grita y dice: a tu nombre sea la honra desde ahora y para siempre. Lo hago bendiciendo y
Me retiro lleno de alegría. No porque su hermano dudaba que aquí no se había recibido esta obra de nuestro Dios, sino, hermanos, porque tenía el deseo también de ver vuestros rostros. Iré la próxima semana, si Dios me lo permite, y, hermanos, estaré con los hermanos en Milwaukee, con los estados del norte de Estados Unidos, alegrándome también con ellos, porque Dios así me lo ha mandado. Que vaya a ver a todos sus hijos que esparcidos por el mundo, hermanos, están regados, para decirles y darles la seguridad de que no están solos, del que el manto de la elección, que es la mano protectora de Dios aquí en la tierra, os está cubriendo y os estará protegiendo hasta el último aliento, que será la venida del Señor. Iglesia del Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te prospere. Veo un grande número, pero mi espíritu y mis ojos espirituales ven todavía una iglesia aún más grande. Que Dios te dé prosperidad, que Dios te dé bendición y cumpla la profecía que dijese aquel 6 de abril. Lo haré notorio por todo el mundo. La paz de Dios y la comunión de Jesucristo quede en vuestros corazones. Dios los bendiga.